siento obligado por convidarnos. Voy a empezar, no sé cuánto tiempo tengo exactamente, creo que... Una hora en total, pero vamos a deixar un poquinho de tempo, si é posible, para que haxa voy a ir un poco porque... un diálogo. Vale, Sí. no, porque la charla, bueno, empezaba un poco atrás, pero creo que es importante empezar un poco atrás para entender dónde estamos ahora. Y empezaba diciendo que debemos tener en cuenta como mínimo 4 cosas en la situación que había pre-proceso para la independencia, y después hablaremos de cómo, ¿no?, el momento en el que está ya todo. Las 4 cosas fundamentales, que seguramente la mayoría ya sabéis, pero que conviene recordarlas para entender por qué estamos aquí, es una, que en Cataluña, como en Galicia, ya existía la semilla política, ya existía un cuestionamiento más o menos importante, menos importante que en otras zonas, pero un cuestionamiento, una semilla de cuestionamiento de lo que eran los acuerdos de la transición, que ya había estructuras de movilización y de empoderamiento independentista, ¿vale? Y esta es una cuestión importante porque de ahí sale en parte la semilla movilizadora que luego nos llevará a lo que nos está llevando. Una segunda cuestión que seguro que también sabéis es que en Cataluña, y eso es una de las cosas que la caracteriza como nación, Cataluña, el conjunto de los països catalans, es que tiene una estructura económica y una estructura de clases propia, con una pequeña y mediana burguesía importante vinculada al sector industrial, con una estructura agraria también de minifundios que es bastante diferente de la estructura castellana, etcétera, etcétera. Esa estructura que nos lleva a tener una pequeña burguesía un poco, bueno, particular y vinculada un poco más al país. Esto, lo que pasaba en la situación precrisis o históricamente, es que esta pequeña y mediana burguesía, lideradas por la gran burguesía catalana, tenían una alianza estratégica con la oligarquía española. Y esto sí que es bastante importante, vamos a seguir hablando después, porque esto es una de las cuestiones grandes que ha pasado, que ha habido una ruptura dentro de esta alianza. Y finalmente, la cuarta cuestión, para ponernos en situación, es que el catalanismo, independientemente de la expresión política que tuviera, siempre ha tenido una raíz popular, o un apoyo popular, independientemente de que en unas fases tuviera una expresión política más de derechas y en otras más de izquierdas, pero el apoyo fundamentalmente ha sido popular. O sea, aquí cabe reconocer que ha habido un gran debate, pero es desde nuestro punto de vista evidente que esta ha sido la realidad hasta ahora. Bueno, estamos en la situación precrisis y empezando el año 2000 o entrado los años 2000, nuestro análisis es que uno de los desencadenantes fundamentales es que se producen 3 crisis casi de manera paralela en Cataluña y en muchas otras naciones, pero que la caracterización de las 3 crisis en Cataluña es una de las razones más importantes que da lugar a todo el movimiento que ha venido después. Una, que es la que ha aparecido gran parte del capitalismo, especialmente en el sur de Europa, es la crisis social y económica. ¿Qué 2 o 3 cuestiones tienen importancia capital, como sale ahora, importancia especial en el caso catalán? Aparte de la depauperización de todo lo que sería la clase trabajadora, que eso tiene relevancia, pero no tanto en qué ha pasado, hay una cuestión muy importante, que es la depauperización de lo que, para entendernos, podemos llamar clase media, o sea, de la clase trabajadora, bueno, que estaba en otros años. Esta depauperización es muy importante porque ese era el sostén, básicamente, del proyecto de encaje de Cataluña con España. Ese era el sostén popular, esa era la gente que votaba, para decirlo así rápido, llanamente, es más complicado, pero da igual, a Convergencia, en gran parte, era el sostén popular. Ahí se produce una depauperización muy importante con la crisis social y económica. También hay una terciarización muy acelerada de la economía y un desballestamiento de la economía productiva e industrial, o sea, hay una especie de crack en Cataluña por todo lo que hace a la economía industrial, y derivado de todo eso también hay una generación de nuevas luchas y movimientos populares que se ponen en marcha, por ejemplo la muy conocida PA, que como que el que dice nace, o uno de sus puntos principales de nacimiento es en Barcelona, en Cataluña. Esta es la primera, la crisis social y económica. Luego se produce casi al mismo tiempo que la crisis política y democrática, que también se produce en muchos sitios del Estado español y del sur de Europa,
La crisis política y democrática, la crisis de representación, una crisis de deslegitimación del sistema de representación, de desgaste de lo que era el acuerdo, los pactos de la Moncloa, el régimen del 78, etcétera, etcétera, todos estos discursos que ponen en el centro del debate los discursos sobre radicalidad democrática, que no es una coincidencia, es uno de los discursos ejes movilizadores del movimiento popular independentista. Y tenemos la crisis social y económica, la democrática y política, y por último la nacional, la crisis del proyecto español en Cataluña. La crisis del proyecto español en Cataluña seguramente se puede situar su inicio en el año 2000. El año 2000 se da la mayoría absoluta del Partido Popular. Recordar que en el 96 el Partido Popular llega al gobierno del Estado con el apoyo de Convergencia. Y en el año 2000 empieza una deriva autoritaria, aunque deriva no sea la expresión correcta, pero hay un cambio, hay un plus de agresión, y que ya se manifiesta en el año 2003, cuando en el año 2003, y ahí, a partir de ahí hay gente que ya empieza a leer cuál es la realidad, en el año 2003 hay un aumento bastante espectacular del voto Esquerra Republicana, que básicamente es trasvase de voto de Convergencia Esquerra Republicana, que básicamente viene derivado de la constatación de cuál es el papel de que está haciendo el Partido Popular y el españolismo en general en relación a Cataluña. Este es el primer gran síntoma, y el segundo gran síntoma, que casi podríamos poner ahí el inicio del proceso, está entre 2006 y 2009, es en el año 2006 cuando hay la propuesta de estatut, el recorte, la laminación y finalmente la fulminación, que la fulminación se produce en 2010. Y así, por poner el calendario rápido: 2000, mayoría absoluta del Partido Popular; 2003, elecciones autonómicas y aumento importante de Esquerra Republicana; 2006, fulminación del estatuto; 2009, y en el 2009 es, como decía, entre 2006 y 2009 es el inicio simbólico del proceso independentista, pero la fecha más conocida es el 13 de septiembre del 2009, que es la consulta popular organizada por el pueblo en Arenys de Munt. Ese es el inicio simbólico del proceso independentista, y si os fijáis coincide temporalmente con el pico más alto del momento de crisis social y económica, que es más o menos el año 2009. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, es cuando empieza lo que más o menos se conoce como proceso independentista, donde empiezan todas esas movilizaciones populares que más o menos supongo que ya conocéis y que luego explico un poco más. Claro, ¿cuál es el papel que juega el independentismo en este contexto? El independentismo en este contexto juega como un papel de catalizador de las tres crisis. Por un lado, había la crisis social y económica. Esa es la vertiente un poco más compleja, pero sí que es verdad que mucha gente de las clases populares identifica la alternativa independentista como una alternativa para la mejora de sus condiciones de vida. ¿Vale? Esto ligado a la segunda, la crisis política y democrática. El relato democrático de ruptura de mejoramiento del sistema de representación, ¿vale? De democracia directa, de referéndums, etcétera, etcétera, se identifica también con el movimiento independentista, que hace mucho énfasis en este discurso. Ejemplo, no es banal, por ejemplo, en las 555 consultas populares que tuvieron lugar en el periodo entre 2009 y 2012, pues podían votar los jóvenes de 16 y 18, podían votar todas las personas inmigradas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como momento, estructura de catalización. Y finalmente, y obviamente también, eso es más obvio, como catalizador de las demandas de dignidad nacional, de respeto a la lengua, a la cultura, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias de las tres crisis a nivel estructural? Pues bueno, podríamos decir que desde mi punto de vista son tres. Una, se generan muchas nuevas herramientas de organización y de movilización popular que no existían. Cataluña, en los años, desde finales de los 80 y todos los 90 y principios de los 2000, es prácticamente un desierto, estoy exagerando, pero para que nos entendamos, un desierto movilizador en respecto a lo que había sido los años 60, los años 70, donde había un bullicio popular muy importante. Eso cambia de manera espectacular, porque la gente se vuelve a organizar, o sea, no sé si hemos llegado a los niveles de los años 70, pero seguro que ahora sí,
Ahora les comentaba a algunos compañeros las fotos que me están enviando ahora mismo de las asambleas que hay en los pueblos para preparar lo del domingo y es absolutamente espectacular. Yo creo que sí, seguramente no sé si estamos llegando a los niveles de organización y movilización popular de los años 70, pero si no, seguro que nos estamos acercando, o más. Esto por un lado, y no solo en el ámbito de la movilización independentista, también, insisto, en el ámbito de la movilización social. Lo que comentaba antes, que es una cuestión fundamental, hay una ruptura del bloque conservador por arriba. Hay una ruptura, o sea, la pequeña y mediana burguesía ya no puede, a través del Estado español, realizar lo que podía hacer antes. Se rompe el pacto que hay entre ellos. Se rompe el pacto y a partir de allí, al ver que no tienen salida sus expectativas a través del Estado español, las canalizan a través de otra propuesta, que es, como veremos después también, de claro liderazgo popular. Y entonces se genera, o sea, cambian las alianzas, se genera una nueva alianza. Lo que antes era, ¿no?, una alianza del bloque conservador que dominaba la política en Cataluña y en el Estado español, ahora en Cataluña lo que hay es una gran alianza del conjunto de clases populares entendidas en el sentido más amplio posible del término, en pro de una alternativa indemocrática e independentista. Y es la situación en la que estamos en estos momentos. Vale. Hemos quedado, vuelvo al calendario, hemos quedado en el 2009-2010. A nivel del proceso independentista en sí mismo. Esto tenía unas previas con un par de manifestaciones muy importantes en 2006 y 2007, previa a la creación de la primera plataforma popular por el derecho a decidir, que es la primera manifestación de todo esto que estamos hablando, y a partir de ahí se generan las 555 consultas populares de 2009-2012 y todas las movilizaciones, bueno, perdón por la vanidad, creo absolutamente históricas respecto de los últimos 670 años, creo que no ha habido ninguna más grande en Europa, que han sido consecutivas una tras de otra. Hay un cambio, el proceso también supone, o dentro de él, hay un cambio muy importante en la hegemonía política institucional, aunque a veces aparentemente no lo parezca. Solo tenéis que analizar cuál era la correlación de fuerzas entre derecha e izquierda, independentista, soberanista, nacionalista, en el año 2010 y cuál es ahora. No es la inversa, pero es prácticamente la inversa si sumáis diputados de Esquerra Republicana, de la CUP y otros diputados de izquierdas que sí que sean independentistas o casi independentistas, y los que son de derecha. Se ha habido un cambio, o sea, se ha girado completamente la tortilla. También ha habido un cambio clarísimo, un cambio paulatino, un poco menos claro, pero también importante, en lo que, para llamarlo así, podríamos hablar de la hegemonía cultural. Ayer ponía el ejemplo, hay muchos más, ponía un ejemplo, pero voy a poner el mismo que ayer, porque es el más espectacular, que son los discursos del acto institucional de la Generalitat de Cataluña del 10 de septiembre por la noche. Si os aburrís algún día podéis ir a mirar por YouTube y lo veréis. Y ahí no había nadie de la CUP hablando, y los referentes que salieron allí fueron Mandela, fueron Rosa Parks, fueron etcétera, etcétera. Es como ejemplo, como metáfora del cambio que está habiendo. También podéis ir a mirar el discurso, otra cosa es la praxis política. Esto es un proceso lento, largo y complejo, ¿de acuerdo? Pero el discurso de Junts pel Sí en respecto al discurso que hacía Convergencia, ¿vale? Las diferencias que hay, a pesar de que Esquerra está integrada ahí dentro, por no hablar de que la CUP no existía, sí que existía, pero no tenía nada que ver el papel que tenía la CUP, es decir, la izquierda socialista, con el papel que tiene ahora. Vale, y entonces, alguien puede preguntar, vale, y aparte de todo el proceso de liberación nacional, ¿eso qué consecuencias está teniendo en los otros objetivos estratégicos históricos de la izquierda independentista, que son socialismo, reconstrucción de los països catalans y feminismo? Pues en clave països catalans yo creo que la cuestión es clara. La cuestión es clara, es un terremoto que tiene su epicentro en Cataluña, pero que está teniendo réplicas clarísimas en las illes y en el País Valencià. En el País Valencià se ha articulado desde hace un tiempo la plataforma pel dret a decidir también, y en las illes el nivel de movilización también es mucho mayor a este respecto que hace un tiempo. Como otro segundo y último ejemplo de cómo está virando la hegemonía y de cómo
este proceso, con este evidente liderazgo popular, está llevando las cosas a un mayor protagonismo de las posiciones de izquierdas o socialistas. Un claro ejemplo también es la propuesta que hay sobre la mesa de proceso constituyente popular. Si lo veis, la propuesta que hay, que ya veremos cómo acaba saliendo, es una propuesta que contempla dos espacios de generación del proceso constituyente, uno más institucional y el otro popular, con el mismo poder. Esto solo es equiparable a las propuestas con las que trabajaron en diferentes estados sudamericanos. Y ahí estamos en eso. Vale. Entonces, algunas de las claves que ya creo que me voy a repetir, pero bueno, algunas de las claves de por qué estamos en la situación en la que estamos. Primera, se ha conseguido crear, a través de las herramientas de organización, a través de los nuevos discursos, etcétera, etcétera, una transversalidad popular, esa construcción de esa alianza entre diferentes clases populares, que ha sido muy importante y que se ha conseguido crear a partir de nuevas estructuras de organización popular que trabajaban para el derecho a decidir, para el derecho a la determinación y finalmente para la independencia. Ha habido un proceso acelerado, también lo he dicho antes, de capacitación organizativa popular, es decir, de construcción de nuevas herramientas. Hay una cuestión muy importante que sería larga de explicar, pero que desde nuestro punto de vista es muy evidente y que es casi la clave fundamental de todo, que es que el liderazgo de todo el proceso casi siempre lo ha tenido el movimiento popular. En muy pocas fases ha habido algún escenario de retroceso o algún escenario donde realmente la gente, para entendernos, post-autonomista o que no tenía tan claras las cosas hacia dónde tenían que ir, ha tenido incidencia real en lo que estaba pasando. Sí que las ha habido, y voy a poner un ejemplo, que es, por ejemplo, la votación del 9 de noviembre de 2014, donde, o sea, lo ideal para un proceso de ruptura como lo queríamos, como lo quiere la mayoría de gente, era o haber mantenido el carácter plebiscitario del 9 de noviembre o inmediatamente después haber convocado elecciones. Se tardó 1 año y pico a convocar elecciones y ahí perdimos, que creo que ahora las hemos recuperado, pero ahí perdimos un poco de fuerza y de capacidad. Y eso fue porque todavía había, y hay, pero cada vez son más residuales, sectores que no van claramente hacia la ruptura, sino que están esperando alguna propuesta del Estado, pero ahora mismo son, creo, prácticamente residuales, o sea, no tienen prácticamente incidencia en ninguno de los actores principales. Existen, porque existir existen, siguen estando en algún sitio, pero ya no son claramente sitios estratégicos de poder. Y finalmente, una de las claves de todo lo que está pasando también, y como consecuencia seguramente del liderazgo del movimiento popular, es la determinación institucional. Si os fijáis, eso ha ido cambiando y ha ido mejorando con el tiempo, debido a que el movimiento popular estaba empujando hacia una dirección concreta. Porque al principio había muchas más vacilaciones y conforme nos hemos acercado al escenario de ruptura ha ido habiendo sucesivas clarificaciones. Solo fijaros en las dos últimas remodelaciones del gobierno, que van claramente en la línea de quien no esté por el tema que se aparte. Y antes de llegar al momento, un par de conclusiones o de cuestiones que son para el debate, porque claro, no sé, también lo dije ayer, no sé si alguien aquí ha hecho alguna revolución, yo antes no había hecho ninguna. Y bueno, cuestiones que nos bailan, ¿no? Desde un punto de vista de izquierda, sobre todo. Las movilizaciones de masas continuadas, estas que hemos estado contando, que supongo que la mayoría conocéis, han sido realmente de masas. Es difícil explicar, y también para intentar ponerme en vuestra piel, ¿no? ¿Cuál ha sido exactamente el factor que ha desencadenado todas estas posibilidades? Es complicado porque ha ido muy rápido y han sido movilizaciones realmente de masas, ¿no? No sé si cuánta gente tomó la Bastilla o cuánta gente tomó el Palacio de Invierno, pero creo que no eran tantos, ¿no?
y tuvieron un impacto brutal en nuestra historia contemporánea. Es complicado dar la clave, ¿no? Contestar exactamente dónde está, más allá de la conjunción de las tres crisis, ¿no? Del construir herramientas de movilización popular que mucha gente ha intentado. No somos los primeros del mundo, ni vamos a ser los últimos, ¿no? Es complicado. Otra cuestión es que he hablado ya bastantes veces de esta nueva alianza entre las clases populares, pero es verdad que ahora, para hablar en términos un poco clásicos, el sujeto revolucionario no está muy claro, es difuso. No está organizado en torno a la alternativa independentista, pero las clases populares en sí mismas, para entendernos, no son conscientes de que están organizadas en tanto que clases populares. Nosotros, ¿no?, analizamos y vemos que la realidad es esta. Pero es un poco es confuso. Bueno, hay otra cuestión, yo creo que es importante, que es que el proceso independentista catalán también lo que pone sobre la mesa es que los análisis que se hacían en los años 60 por parte de la gente de izquierdas independentista aquí en Galicia, en los países catalans, en Euskal Herria, eran correctos. Eran correctos. En nuestro caso, es evidente que las clases dominantes catalanas no estaban preparadas para un proceso de ruptura. Y como no estaban preparadas para un proceso de ruptura, lo que ha pasado es que no lo han podido liderar. Se han tenido que poner a la cola, aunque aparentemente, insisto, estén al frente. Pero se han tenido que poner de alguna manera, se han tenido que subir a una ola que no era suya. Debido al protagonismo popular y debido al cambio en la hegemonía poco a poco a lo largo de todos estos años. Y hecha toda esta diatriba, supongo que os interesará más la parte que más me cuesta de contestar, que es qué está pasando ahora. No de explicar las cosas que ya supongo que veis en la prensa, etcétera, etcétera, sino qué está pasando las últimas semanas y qué puede pasar en las semanas que vienen. Bueno, como sabréis, así a modo de resumen, la represión que ha desatado el estado de sitio que ha montado el Estado español en Cataluña es bastante espectacular, la operación mediática asociada a también, pero desde mi punto de vista yo creo que el otro día, y ellos son conscientes, el otro día me refiero al miércoles, o sea, ayer no, hace una semana, ellos se equivocaron. Hasta el momento estaban ejerciendo una represión que así a nivel mediático se venía a llamar una represión quirúrgica, estaban intentando boicotear la logística del referéndum sin generar una reacción popular excesivamente grande, y el miércoles tocaron algo, no me digáis el qué, no sé si era la Generalitat, eran las primeras detenciones importantes, no sé, tocaron algún botón que encendió la primera llama. Yo creo que ellos son conscientes de eso, porque iban en escalada poco a poco desde hacía meses, el miércoles tocaron algo y bajaron un pistón y siguen con la estrategia represiva, pero para entendernos un poco, han vuelto a la anterior. Y sinceramente, el Estado es muy potente, pero también tiene contradicciones y a veces también muestra sus debilidades. Yo creo que una de sus debilidades es esta, no tiene una táctica muy bien definida, tampoco porque no sabe cómo va a reaccionar la población catalana, ¿no? Entonces este miércoles yo creo que va a ser una fecha clave. Claramente, y esto es pura intuición, porque para saberlo de verdad hace falta tiempo, pero claramente consiguieron que los sectores que en Cataluña existen de gente que es autodeterminista pero no independentista tuvieran que alinearse por fuerza con la causa del referéndum. Y estamos ahí, porque eso hace 2 semanas no era así. Hace 2 semanas en Cataluña sí que es pot, no sé si alguien lo siguió, el debate sobre la ley de referéndum, estuvieron partidos completamente por la mitad. Y ahora la única mitad que dice algo es la mitad más pro-autodeterminista, porque el escenario de represión es tan evidente, es tan claro, que casi no tienen margen. La respuesta popular, se lo contaba también a un compañero vuestro, el otro día en la sede de la CUP, yo estaba en la sede de la CUP, y era muy evidente. El otro día era muy evidente que la gente que estaba allí no era solo militancia de la izquierda independentista, eran otros sectores populares. Y esto también es una cosa que es nueva, y es nueva desde hace 10 o 15 días, desde que el Estado español ha acelerado la escalada represiva. Que es que el movimiento era popular, pero era básicamente, es así, porque era así, liderado, o el grueso del movimiento
era la gente que había salido del proceso de transición. Es así, o sea, era la generación de mis padres, eran el grueso del movimiento que luego arrastraban a gente joven, arrastraban. Pero desde hace una semana esto está cambiando. Porque es así, no sé si habéis visto la movilización estudiantil de hoy y la movilización estudiantil del otro día, y esto está dando la vuelta, y la implicación de sectores importantes de la clase trabajadora organizada, que como tal no estaban tan presentes en la movilización, es así, eran sectores populares, pero no exactamente estos, y esto es un cambio que se ha dado en los últimos 10 días. Y es una impresión, vamos a ver si se consolida, ¿no? Vamos a ver si tira para adelante, pero viendo las imágenes de hoy y viendo, o sea, de la mañana, de ahora de la tarde, creo que empieza ya a ser una evidencia. También supongo que es una evidencia decir que el domingo es un día estratégico, que el domingo lo que se juega es, es quién manda en Cataluña. El domingo se juega quién manda en Cataluña. ¿Manda el Estado español o manda el pueblo catalán y el gobierno de Cataluña? Y es así. Y quien tenga más fuerza, dependiendo de quién tenga más fuerza, dependiendo de cuánta gente esté en los colegios, los Mossos van a hacer A o van a hacer B. Ya lo digo porque como seguro que va a ser una pregunta, no sé qué van a hacer. Y creo que sinceramente va a depender de la fuerza que haya en la calle, que es más o menos el mensaje que han mandado, pero ese es el mensaje oficial. Todos sabemos que con los Mossos de Escuadra tenemos un problema, lo digo por si alguna vez necesite esta reflexión, se tiene que... A ver cómo lo digo, porque... bueno, es verdad, tenemos un problema, hay elementos de extrema derecha, pero no de extrema derecha en general, de extrema derecha españolista, en la base de los Mossos de Escuadra. En los puestos de mando no tanto, porque supongo que alguien debe haber estado trabajando los últimos años, pero tenemos un problema importante, no en los pueblos de mayoría independentista, pero en los pueblos donde la mayoría independentista es menor o no es, hay un problema importante que se tendría que haber trabajado antes, pero bueno, ahora ya está, ahora lo tenemos ahí y tenemos que lidiar con ello. De todas formas, creo que es claro que dependerá de la fuerza que tengamos. Y después, ya para terminar, ¿después qué? Bueno, después la ley de transversalidad es clara. Si gana el sí, en 48 horas el Parlamento declara unilateralmente la independencia. Sé que habéis oído las declaraciones que hizo Campuzano ayer o antes de ayer. Lo digo porque me lo han preguntado varias personas y en Cataluña la mayoría de gente está como si no las hubiera escuchado, ¿eh? Supongo que es una cuestión también un poco de, ¿no?, mediáticamente, que interesa que se escuche o que no se escuche fuera de Cataluña. Lo digo porque en la clave en la que hablaba antes, o sea, esas voces ya son residuales. Existen dentro del PDeCAT, pero es que es una persona que está en el Congreso español, que no está ni en la dirección del PDeCAT, que yo no soy, yo soy de la CUP, soy de Poble Lliure y de la CUP, pero digo, no está ni en la dirección del PDeCAT, ni en el Parlamento de Cataluña, que es donde se está jugando la partida fundamental, ¿no? No sé si decidieron poner en el Congreso todo el autonomismo que les quedaba, no lo sé, pero a veces lo parece, ¿no? Entonces, eso es lo que prevé la ley de transitoriedad. Creo que el plan está claro. Evidentemente, otra vez, lo siento por la perogrullada, pero depende de lo que pase el día 1. Depende de si el Estado español es capaz de bloquearnos y hasta qué punto es capaz de bloquearnos y de qué manera, o sea, si con una represión bestial o yo creo que es la única manera con la que pueden bloquearnos, con una represión muy importante, con lo cual se generaría otro escenario que no sé dónde llevaría, sinceramente. Y también es una cuestión importante a destacar, que también es obvia supongo, pero bueno, es la partida en clave internacional. La clave internacional, bueno, está siendo importante y supongo que también fue importante a la hora de este hipotético cambio de decisión del Estado español del otro día. No sé si habéis visto, también pongo siempre los mismos ejemplos, 2 o 3 ruedas de prensa que fueron en la Comisión Europea y en el Consejo Europeo, donde periodistas francófonos y periodistas anglófonos ponían bastante en jaque al portavoz de la Comisión Europea, preguntándole una y otra vez, en clave para que nos entendamos democrática, si pensaban hacer algo alrededor del tema de Cataluña, y el portavoz todas las veces no contestaba, pero bueno, esto es una novedad. Es decir, había una frase retórica del movimiento independentista que siempre decía, el món ens mira, ¿no? El mundo nos mira,
Bueno, yo creo que era un poco una frase propagandística, pero que ahora claramente es mucho más verdad de lo que era antes, sobre todo desde el momento de la escalada represiva. Y bueno, y nada, y en resumen, pues vendría a ser esto, no sé lo que va a pasar, pero creo que tenemos la fuerza suficiente. Y cada vez, ayer también lo decía, y me gusta decirlo porque de la autocrítica se aprende, muchos militantes de la izquierda independentista nos ha costado bastante ver que el movimiento popular realmente podía llevarnos a la ruptura. Nos ha costado, supongo porque veníamos, los que somos ya, bueno, jóvenes pero no tanto, de la generación de los años 90, que es el desierto de la izquierda independentista catalana, y nos costó adaptarnos al nuevo escenario donde realmente un movimiento popular que respondía a su lógica propia era capaz de condicionar la agenda política y era capaz de llevarnos aquí, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro, y no es retórica, de que el domingo nos va a volver a pasar y de que el domingo va a volver a ser seguramente la movilización más masiva de las que hemos... Y eso no es una movilización, es un referéndum, pero el referéndum y la movilización más masiva que hemos visto en nuestra historia. Gracias.